Bien. Buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar para empezar con una enseñanza más. Vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinarnos. Padre Santo, Señor Jesús, en esta noche estamos muy contentos, Señor, de poder seguir aprendiendo tu palabra, Padre Dios. Gracias por la oportunidad que tú das, Señor, a seguir preparándonos, Padre amado. Gracias porque a través de cada mensaje tú nos estás hablando, tú nos estás animándonos, Padre Dios. Gracias te damos y encomendamos este tiempo que tú seas hablando, utilizándome y tu Santo Espíritu sea, Señor, redarguyendo a cada uno de nosotros, Padre Dios. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como hemos venido aprendiendo en el transcurso de estos días, Pablo nos ha enseñado a orar por la iglesia, a vivir una vida santa, a amar a nuestros hermanos, a bendecir, a perdonar y a someter nuestras autoridades. Esta noche te invito a conocer un nuevo aspecto que Dios en nuestras vidas. En Romanos 13, del 8 al 14, nos acabamos ya de leerlos y decía, dice, no debas a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque la de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en este máximo se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. Y esto dándonos cuenta del momento actual, que está ya hora de levantarnos del Señor, para que ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creíamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en orgías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne para satisfacción de su concupiscencia. Dice también como tema, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Dice, como hijos de Dios, ¿debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Porque como hijos de Dios debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Esto vamos a aprender en 2 puntos. Entenderemos por qué como hijos de Dios debemos amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Como punto 1, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. ¿Por qué es vestirnos? Segundo punto, ¿por qué es vestirse con la presencia del Señor Jesucristo? En el primer punto vamos a basarnos en Mateo 22, 37 al 34, que decía, cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos más grandes, importantes, Jesús respondió y dijo, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo, también importante, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el primer punto dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Pablo afirma en estos versículos que toda la ley se puede resumir en una sola palabra, que es la clave, es el amor. Entonces, ¿cómo amas a tu prójimo y cómo al mismo tiempo cumples con la ley? En Romanos 13, del 8 al 10, nos está diciendo, hacer el bien implica cumplir la ley de Moisés, que dice, no matarás, no adulterarás, no codiciarás, etc. ¿Qué tiene que ver esto con el amor al prójimo? En que si yo me amo a mí mismo, no busco hacerme daño a mí mismo. Por el contrario, voy a procurar no lastimarme, de siempre estar bien, y Pablo nos manda a entender este mismo amor entre hermanos.
en que nos está diciendo ahí que nosotros, si nosotros nos amamos, no vamos a buscar nuestro daño, sino vamos a procurar vernos bien en todo aspecto. Ahora, como cristianos, no nos enfoquemos solo en la iglesia, sino también por fuera. ¿Cómo estamos nosotros andando por fuera? A eso nos está diciendo Pablo, que nosotros estamos cumpliendo con la ley cuando nos demostramos un amor sincero. Dice, ¿cómo demuestro este amor al prójimo? A, haciendo el bien, que estábamos diciendo. B, el amor que cumple con la ley es el amor ágape. El amar a alguien con el amor de Dios es buscar lo mejor para esa persona. Es decir, obrar con la intención de hacer el bien. Este amor no solo se dirige a la familia, como les iba diciendo, sino también a los de afuera, incluso a nuestros enemigos. Ese es el tipo de amor del que hablan las Escrituras cuando dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Esa clase de amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar? Supongamos que ahorita nosotros decimos, yo no le amo a mi vecino y voy a hacer con actos. No, sino nosotros vamos a ir a nuestros hogares, a nuestros cuartos y empezar a doblar rodillas por el prójimo, que es cualquier persona que nos está rodeando. Sí, como ejemplo estamos viendo en el buen samaritano, que dice que cuando una persona estaba en el piso, pasó un levita, un sacerdote, y ellos eran israelitas. Pero dice que el samaritano ni conoció quién era él, que estaba en el piso. La obra de él que hizo es solo lo que él sentía en su corazón, el hacerle bien sin aún conocerle a la persona. A eso nos está mandando el Señor, a que nosotros no veamos a quién vamos a hacer el bien, sino el hecho de que nosotros entendemos que es amar, vamos a procurar hacer el bien a cada persona que se encuentra alrededor de nosotros. ¿Estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo anteponiendo su bienestar primero ante que nosotros mismos? ¿Estamos dispuestos a ayudar a nuestro prójimo sin ver quién es? ¿O estamos dispuestos nosotros a elegir a las personas? Si no, hagamos el bien sin importar quién es. ¿Sí? Como el segundo punto, dijimos, porque es vestirse con la presencia del Señor Jesucristo. Pablo empieza diciendo, y esto en otra versión dice, hagan todo esto. Desde el versículo 11, ¿a qué se refiere con que hagan todo esto? Desde el comienzo del capítulo 11 hasta el versículo anterior, Pablo ya ha dado las directrices de cómo vivir siendo creyentes. Ahora Pablo le dice a los cristianos romanos que ha llegado la hora de despertarse, de que hagamos las cosas conscientes del tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque en 2 puntos dice, porque la salvación está más cerca de cuando creyeron. Segundo, porque es mejor dejar las obras de la oscuridad y vivir en la luz. Pablo se está refiriendo a la salvación en el sentido de que todos los que están en Cristo habrán alcanzado la eternidad y que en el momento de la victoria y el juicio definitivamente se está acercando rápidamente. ¿A qué se refería en esto? Dice, como dice Pablo, se refiere a la salvación. Es como decir, cuando un creyente aceptó Pablo en ese tiempo, estamos hablando muchos años atrás, él pensaba que ya venía el Señor. Es como en la vida actual que estamos ahorita nosotros. ¿Qué estamos pensando? Que ahorita también nosotros estamos esperando la venida del Señor. Entonces a eso nos trata de decir que nosotros nos despertemos y sigamos con la misma intensidad que les dé esperanza de la palabra de Dios. Porque es mejor dejar las obras de la oscuridad y vivir en la luz. ¿A qué se refiere la oscuridad? Dice la oscuridad se refiere a desechar todo aquellos que conllevan nuestro viejo hombre. En el versículo 13, las orgías,
las borracheras, el adulterio, la fornicación, la envidia. El contrario, demostrando que somos verdaderamente hijos de Dios. De esta manera nos vamos a vestirnos con la presencia de Dios. ¿Qué nos manda? En la vida oscuridad dice todo lo que nos dice la palabra de Dios. En las orgías, las borracheras, el adulterio, la fornicación. O sea, si nosotros aún vivimos en eso, no estamos dejando las obras de la oscuridad. Al contrario, nosotros seguiríamos atándonos a eso que nos está estorbando como hijos de Dios. Nosotros que ya conocemos debemos seguir alejando y dejando poco a poco. Al contrario, mejor empezar a seguir, buscar al Señor. Un ejemplo claro que nos da en Juan 3:16, dice este versículo. Dios nos muestra su amor genuino y verdadero. Y este es el mejor ejemplo del amor a seguir. ¿Por qué? Porque dice que Dios nos amó tanto a nosotros que Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Él envió, no dijo te vas a morir solo por los elegidos, sino Él dijo por todo el mundo. No vio ni clases sociales, no vio nada. Él vino esencialmente todo a demostrar ese amor. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos seguir ese gran ejemplo de nuestro Padre Celestial. Y haciendo esto, vamos a vestirnos de la presencia de Dios. Como dice, si nosotros vamos dejando poco a poco, estamos ya tomando esa verdaderamente un ejemplo de seguir al Dios como verdaderos creyentes, dejando todo a un lado. ¿Sí? Dice, en conclusión de todo esto, ámense los unos a los otros, hagan las obras de la rectitud, cuiden el bienestar de todos y procuren vivir conforme a lo que Dios manda con todas las personas. Y recuerden esto en 2 puntos muy importantes de los que hablamos la noche de hoy. El amar a nuestro prójimo es cumplir la ley que nos manda en la ley también de Moisés. Y al hacer esto, nos vestimos con la presencia del Señor. Ahora, ¿estás dispuesto a entregar todo por tu prójimo sin esperar nada a cambio? Porque recuerda, la venida del Señor se acerca. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos viviendo incluso con nuestros vecinos? ¿Cómo lo estamos demostrando nuestro verdadero amor al prójimo, que son la gente que nos rodea por todo? De eso les dejo que ustedes piensen durante estos días cómo estamos demostrando el amor al prójimo que es, y también revestirnos ya en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos igualmente a orar y agradecer por este hermoso tiempo que Dios nos ha permitido estar. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque solo tú eres el único Dios, el Dios de amor, Padre Santo, que nos has enseñado. Solo, Señor, el hecho de venir y dar tu vida acá, tú nos enseñaste a amar, Señor. Nosotros, Señor, queremos seguir, yo personalmente quiero seguir tu ejemplo, Padre Santo. Hacer, Señor, lo que tú enseñaste, a dejar todo, Señor, y servirte a ti y poder servir también a mis prójimos, Señor. Enséñame, Padre Santo, a continuar con tu palabra adelante, a revestirme, Señor, con tu presencia, Padre Dios, sin importar, Señor, nada que nos esté pasando, Señor, enfocado en tu presencia, amado Señor. Gracias te doy por este hermoso tiempo que vamos aprendiendo día tras día, Señor. Hemos estado aprendiendo a orar por la iglesia, a perdonarnos, Padre Dios, y a respetar, Padre Santo.
Gracias te doy este hermoso tiempo y te pongo en tus manos. Que tú sigas, Señor, instruyéndonos con tu palabra. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.